Hola, bienvenidos a nuestro espacio junto al mar de Galilea, un espacio que trae para todos vosotros con mucho gusto Beatriz Garrido. Así que sed muy bien recibidos a tierras gallegas en España. Eh, Vamos a hacer algo diferente en esta ocasión, una serie en cuanto al junto al mar de Galilea, de algo que he tocado en otras ocasiones, pero no de esta manera. Em, Vamos a hablar sobre el conocido Sermón del Monte que Jesús dio, Mateo 5, y de modo muy especial de las bienaventuranzas, algo que todos conocemos, todos sabemos, pero que a priori, para quien no lo estudie o lo comprenda bien o lo conozca bien, pues es como un poco incongruente, ¿no? Son una serie de bienaventuranzas, hay una primera parte y luego otra que es la recompensa. Y no siempre la comprendemos hasta que la estudiamos, la meditamos y sacamos lecturas hermosísimas. Eh, Se le llama muchas veces, yo lo he hecho en otras ocasiones, las bienaventuranzas, el secreto de la felicidad. Y cuando uno ve o va, como acabo de decir, dicen, ¿cómo me puedes decir que esto es el secreto de la felicidad? Si me estás hablando de los que lloran, de los mansos, de los pobres de espíritu, de esto, del otro. Y... Pero cuando uno empieza a leer y lee de cada bienaventuranza la primera parte y luego la segunda, para mí es una bendición infinita. Os aseguro que me encantaría estar en la ladera de la montaña escuchando a Jesús, eh, el rostro de Dios en la faz de Jesucristo. En estos últimos tiempos os he hablado por mi Hijo. Y hoy tenemos la palabra del Señor y quisiera leeros para las personas no familiarizadas o que no sepan mucho de esto, que me imagino que la mayoría controláis un montón de lo que voy a hablar, me gustaría leer un trocito del Sermón del Monte, no entero por supuesto, pero para introducir un poquito y luego la primera bienaventuranza. Así que vamos a hablar del secreto de la felicidad. Fijaros, es como muy paradójico, pero es una verdad absoluta y es palabra de Dios. Es Jesús que habla en la ladera, en un monte, y la gente, por alguna razón, lo sigue porque me imagino que sería inevitable. Si tú y yo estuviéramos allí, seguro que haríamos lo mismo. En general, una bienaventuranza está constituida por una expresión inicial del hebreo, asre, del griego, makarios, que se puede traducir como feliz, dichoso, bienaventurado, de ahí lo que acabamos de comentar. Vamos entonces a leer, bueno, la primera bienaventuranza, que es la que comentaremos un poquito al final, es bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de esto es lo que os quiero hablar, porque claro, uno dice los pobres en espíritu, pero luego viene la segunda parte, porque de ellos es el reino de los cielos. Permitidme leer para todos vosotros en Mateo 5. Y cuando vio las multitudes, eran multitudes, ¿eh? Sabéis que tenía compasión de las multitudes, lo veían y lo seguían. Esto es todo hermosísimo, pero no puedo pararme. Y cuando vio las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes,
pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos, esto me encanta, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y luego 2 trocitos más, que no quiero perdérmelos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, preciosa. Qué maravilla tendría que ser estar escuchando a Jesús hablar de esta manera. He leído palabra de Dios, palabras de Jesús. Ahora, cada una de estas bienaventuranzas va dirigida a un grupo específico de personas, los mansos, los que lloran, los que vamos a hablar ahora, pobres en espíritu. Y hay como 2 partes. La primera a la que se dirige, la segunda la recompensa. Y como os he dicho antes, es como un poquito paradójico, pero es precioso al analizar una por una. Cada una de las bienaventuranzas va dirigida a un grupo específico, como os acabo de decir, que están desarrollando la cualidad mencionada gracias a la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y es precisamente de esto de lo que se trata, de desarrollar el carácter que Dios desea ver en sus hijos. Y a cada uno se le promete la bendición correspondiente. No importa lo difícil que sea la situación en el presente, ahora, pero podemos estar seguros que la recompensa será maravillosa. Tenemos un Dios que no miente y que siempre cumple sus promesas. Así que vamos a estar un pequeñito rato fortaleciendo, recibiendo nuestros corazones con esta verdad absoluta y maravillosa. Os repito la primera bienaventuranza que vamos a comentar muy brevemente. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Voy a confesaros algo bueno, siempre me hizo mucha gracia a mí y a todos los que lo oíamos, pero era una persona muy inteligente, pero que a veces decía, ay, por favor, qué pobre de espíritu.
él sabía lo que decía, pero era como muy simpático escucharlo, porque cuando hablamos de un pobre en espíritu, pues nos parece una persona como pusilánime, como así, pues eso, pobre de espíritu, estaba muy clara la cosa, ¿no? Y se reía, le decía con mucha gracia, hacía chiste, pero no lo hacía por mal, la cosa era muy simpática, pero esto da lugar a confusión. Los pobres en espíritu son aquellas personas que se sumergen a sí mismos en la gracia de Dios. Son los que reconocen de forma personal su estado real, tal vez una bancarrota espiritual. Estoy recordando algo que ilustra muy bien esto, y es la escena del Evangelio que narra, que está narrada, de dos hombres. Uno era fariseo, sabéis bien cómo tenía enfilados Jesús a los fariseos, merecían eso y mucho más. Y el otro era un publicano, un hombre pues que con una conducta no muy allá. Y llega el fariseo, levanta sus manos, Señor, gracias porque esto, lo otro y lo demás allá, y se va más contento con unas castañuelas, creyendo que se va justificado. Y llega el publicano, un hombre con los dineros no claros, un hombre con muchas cosas, sabéis lo que, que era un publicano en aquellos momentos, y lo único que dice es, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y dice Jesús, el primero no fue justificado. Ya quedó contentísimo, ya dijo de todo, gracias por todo, yo una maravilla. No le ha valido de nada. El otro se fue a su casa justificado, porque sabía su necesidad, sabía sus errores, conocía su vida, su bancarrota espiritual, y fue con humildad y con su cabeza mirando hacia abajo, no con el orgullo del fariseo. Dice, Señor, sé propicio a mí, pecador. Es una confesión honesta, eh, y creo que debemos hacerla un poquito todos de que somos pecadores, aunque seamos hijos de Dios. El viejo hombre, siempre lo digo, mora en mí. Y decía Pablo, miserable hombre de mí, ¿no? Porque este hombre viejo no me va a dejar hasta que llegue a la presencia del Señor. Eh, y al Señor, mm, para el Señor esto no es una virtud ni buena ni moral, todo lo contrario. Creo que sabéis, hay un versículo en Proverbios que dice que 7 cosas aborrece el Señor. La primera es el orgullo. Y por eso dice, los pobres en espíritu, los humildes, los que no se creen nada, los que no aumentan en nada sus currículums, sus trabajos, sus historias, sus estudios, van, Señor, sé propicio a mi pecador. Y eso al Señor le agrada, porque es una humildad y una confesión de lo que realmente tantas veces somos, ¿no? Aunque seamos hijos suyos. Gracias por su gracia y gracias por su perdón, pero tenemos que ir con esa humildad y ese reconocimiento. En su forma más profunda, alguien así reconoce la necesidad desesperada, desesperada de ir a Jesús. Y Jesús dice, de una manera que a mí me encanta, no me gustan las personas que a veces son tan aparentemente mansas, otras muy con mucho alarde. Pero Jesús, ni tú ni yo lo hemos visto en la tierra, ¿no? Pero tenía que hablar, me lo imagino que hablaba con fuerza, pero al mismo tiempo con una dulzura infinita. Y, y les habla y les dice y les da recursos espirituales para poner en práctica lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Bienaventurados los que se dan cuenta de su bancarrota espiritual, porque esta comprensión nos lleva a Dios para alcanzar el propósito para el cual fuimos
creados. Y para ello, queridos, necesitamos la ayuda de Dios. Gran parte del resto del sermón destruye una idea con la que muchas veces nos hemos engañado a nosotros mismos, que somos capaces de obtener un estado de bienaventuranza por nuestra propia cuenta. Yo esto, yo lo otro, yo lo de más allá, yo voy a cosechar aquello. Y a veces es totalmente lo contrario. El sermón busca producir en nosotros una pobreza genuina y absoluta de espíritu. Y esto no es triste, ni es lo que aquella persona se reía, que yo sé que lo decía sabiendo bien lo que decía, pero resultaba gracioso. Pero no es malo ser pobre de espíritu. Entonces, para terminar, ¿cuál es el resultado práctico de esta bendición? Si somos pobres de espíritu, somos capaces de calificar honestamente nuestro propio trabajo, incluso para el Señor. Porque a veces nos hacemos unos rollos mentales que nos equivocamos, hacemos daño a nosotros mismos, a los demás, y estamos desobedeciendo al Señor. De este modo, no vamos a alardear de posiciones, de lugares, de sitios, de estudios, de títulos y de muchas otras cosas. Todo lo contrario. Aceptaremos una imagen correcta de nosotros mismos e iremos al Señor para que nos trabaje y lleguemos a ser como Él quiere. En un mundo caído, un mundo que está próximo a terminar y lo sabemos. Los brotes de la higuera están tiernos. La pobreza de espíritu puede parecer un impedimento para avanzar, para tener éxito. Muy al contrario, tenemos que escuchar la promesa de Jesús. Y vuelvo a repetir, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y termino invitándote a escuchar y a confiar en las palabras de Jesús, que Él nos enseña con su propio ejemplo. Era el hijo de carpintero y supongo que tuvo que aprender a clavar unos cuantos clavos en la madera, siendo Dios y hombre a la vez. Así que termino con esto. Esta es la primera bienaventuranza. Os he leído bastante del Sermón del Monte y hemos comentado brevemente la primera bienaventuranza. Haremos una serie cortita más que hoy con cada una de las bienaventuranzas. El secreto de la felicidad. Algo que parece contradictorio, pero os he dicho su significado en griego, en hebreo. Así que dichosos, bienaventurados en esta ocasión, con la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que continuaremos en otro programa. Espero que os haya sido de bendición. Así que desde estas tierras gallegas, La Coruña, España, que Dios os bendiga, que Dios nos bendiga a todos, nos ayude a saber cómo estamos realmente, qué bienaventuranza, cuál de ellas es para cada uno de nosotros, a poner toda la carne en el asador, como si dijéramos, y saber que tenemos un Dios fiel y un Dios de promesas, que nos amó tanto, que bajó a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Así que desde estas tierras preciosas gallegas, un fuerte abrazo, que Dios os bendiga. Beatriz Garrido, gracias por haber estado con nosotros.